Los fuegos artificiales brillaban en todo el cielo. Por fin había llegado el último día. Daphne dijo en voz baja que el año con Hayes había pasado. De repente, la chica oyó que alguien se dirigía a ella por su nombre. La voz le resultaba familiar. Daphne preguntó a Hayes por qué había venido aquí. Entonces, el chico confesó que había venido porque quería conocerla. El joven cogió la mano de la chica. Quería decirle algo. En su mente, Daphne le rogó que se detuviera. Entonces Hayes le confesó su amor. El chico tiró suavemente de la chica por la cintura y la besó. En ese momento, Daphne sintió como si un fantasma le hubiera puesto una mano en el hombro. Una voz misteriosa felicitó a la chica, llamándola por su nombre, Ra-Hen. La voz le dijo a Daphne que mirara el medidor de amor de Hayes. 4 novias perdieron, pero la quinta consiguió conquistar el corazón del emperador. Sin embargo, el cumpleaños de Su Alteza aún no había terminado, así que, tal y como había prometido el dueño de la voz misteriosa, Daphne volvería según lo acordado. La chica protestó con lágrimas en los ojos. Gritó, pues ahora no podía dejarlo todo tan fácilmente. El emperador miró preocupado a la niña. Daphne lloraba, pues no podía dejar que el medidor de amor llegara al 100%. Si la protagonista no decía cuánto le quería, conseguiría mantener el porcentaje que le faltaba. Y si lo hacía, conseguiría quedarse con Hayes. La chica lo amaba de verdad, así que no podía responder con sinceridad a la confesión. El emperador miró condenadamente a su amada. El joven dijo que no pasaba nada, porque era devoto de sus sentimientos. En ese momento, el protagonista recordó dónde empezó todo. Fue hace un año. Aquella mañana, la chica se despertó en la residencia de Keres. Fue un día que cambió toda su vida. Ra-Hyun es candidata a Derecho. La chica había pasado el examen antes de que fuera eliminado y había pasado la prueba final. La chica estaba extasiada. Sin embargo, en ese mismo momento, murió de arritmia. Al abandonar su cuerpo, el protagonista no podía creer que hubiera muerto tan fácilmente de fatiga. Ra-Hyun se negó a aceptarlo. Después de todo, su vida feliz acababa de empezar. Sin embargo, Dios decidió tener piedad, regalando a la chica una segunda oportunidad. La protagonista no podía creer que alguien fuera capaz de devolverla a la vida. Sin embargo, darse cuenta de ello no era tan fácil. Así que la misteriosa voz le propuso hacer un trato. La chica confesó que estaba dispuesta a todo para volver a la vida. El acuerdo comenzó. Al despertar, la chica se encontró en un lugar completamente distinto. No entendía por qué llevaba un vestido abullonado. Una voz le dijo que la chica estaba en el Imperio Gigante y, según el trato, viviría la vida de una tal Daphne Keres. La voz le dijo a la chica que se mirara en el espejo. La chica no podía creer lo que veía en sus ojos. Sorprendentemente, Daphne era exactamente igual a Ra-Hyun, excepto por el color de su pelo. La protagonista era ahora una persona completamente diferente. Ahora tenía que ser Daphne Keres quien lograra ganarse el corazón del emperador. Esta era la condición que podría devolver la vida a la chica. Le sorprendió que tuviera que casarse con Su Alteza para robarle el corazón. La chica preguntó por qué había que cumplir estos requisitos tan particulares. Una voz misteriosa preguntó a la protagonista si deseaba volver a nacer. El fantasma le dijo a la chica que la traería de vuelta a casa inmediatamente después de haber conquistado el corazón del príncipe. Entonces tendría la oportunidad de volver a vivir su vida. La voz pidió a la niña que ocultara su curiosidad y no hiciera más preguntas. Lo más importante era cómo podía la protagonista conquistar el corazón del emperador, porque si fracasaba, tendría que vivir el resto de su vida en este mundo. No había necesidad de alargarlo. Mientras Ra-Hyun tuviera un objetivo común con Daphne, solo tenía que cumplir su tarea. La chica declaró que aceptaba la oferta. La fecha límite es el cumpleaños del emperador. El plazo para cumplir la tarea es de 1 año. La protagonista rezó para que Dios cumpliera su deseo, si es que realmente existe en este mundo.
Su vida anterior pasó ante los ojos de la chica, la forma en que se marchó de casa y trabajó duro para sobrevivir. Cuando la protagonista vio su nombre en las listas, le pareció que todos sus esfuerzos no habían sido en vano. No podía renunciar a su vida. Apretando el puño, la muchacha pronunció su nuevo nombre y juró que, sin importar las circunstancias, haría todo lo posible por obtener el corazón del emperador. La sirvienta que entró gritó sorprendida, pues después de 10 días enteros, su ama se despertó. La joven corrió inmediatamente fuera de los aposentos para llamar a su amo. El joven pelirrojo se sorprendió al oír que Daphne estaba despierta. Había oído que estaba enferma, pues su sueño había sido mucho más largo de lo esperado. El muchacho ordenó a regañadientes que trajeran a la muchacha, pues tenía algo que decirle. La criada empezó a resistirse, pues el cuerpo de Daphne estaba aún muy débil. Golpeando con la mano sobre la mesa, el joven repitió sus palabras. La criada, asustada, bajó la cabeza y dijo que sin duda le llevaría a la chica. Durante la conversación con la protagonista, el tipo afirmó con suficiencia que tarde o temprano todo el mundo se sentirá como una auténtica víctima. Anoche, su familia recibió una carta del emperador. Resulta que el emperador quería convertir a Daphne en su emperatriz. Decían que querían llevarse a la niña de camino a palacio. Daphne ya no tenía tiempo para descuidos. La protagonista se convirtió en la quinta candidata. El joven dijo que tal vez la chica tendría la suerte de sobrevivir a esta competición. Daphne interrogó a qué se refería. De repente, la protagonista volvió a oír la misteriosa voz que le decía que no hiciera preguntas innecesarias y que se centrara en lo importante para seguir con vida. Pero la chica no podía ignorar lo que hipotéticamente podía acabar con su vida. ¿Cómo no iba a preocuparse por lo que le decía aquel joven? El chico gruñó, notando cómo la chica no le escuchaba. Daphne comenzó a excusarse. El joven le dijo a la chica que era muy afortunada si alguien como ella podía tener la oportunidad de convertirse en emperatriz. No esperaba que Daphne llegara algún día a ser útil para su familia. Quedó claro que este joven agresivo quería simplemente echar a la chica de esta casa. Una voz misteriosa preguntó a la protagonista si sentía curiosidad por el conde Diesel, su hermano mayor. El fantasma preguntó si a la chica le gustaría saber su opinión sobre Daphne. Como la chica no podía ver el corazón que necesitaba robar, la voz misteriosa decidió darle a la protagonista la habilidad de ver los corazones de otras personas. Justo encima de la cabeza del joven pelirrojo apareció un número que indicaba el porcentaje de su amor por Daphne. El fantasma hizo entonces la afirmación de que el resultado era un 19%, lo que estaba muy lejos del amor familiar ordinario. A partir de entonces, la protagonista tuvo la capacidad de ver el amor por encima de las cabezas ajenas. La chica necesitaba ver el 100% por encima de la cabeza de su Alteza para ganar en esta casa de corazones. El día de Daphne acabó horriblemente. El conde Diesel argumentó que no tenía sentido que la chica pudiera convertirse en cabeza de familia. El joven dijo con suficiencia a su hermana que era incapaz de hacer otra cosa que coser y cocinar. La chica preguntó si era correcto que el cabeza de familia vendiera a su hermana al emperador. El joven, indignado, volvió a preguntar a la chica qué había dicho. El protagonista volvió a preguntar al chico si hacía lo correcto vendiendo a su única hermana al emperador como quinta esposa. El conde Diesel golpeó la mesa con el puño y dijo que la chica no tendría nada en esta casa si no se hubiera convertido en la concubina del emperador. Al joven le pareció que la muchacha estaba molesta por no poder convertirse en cabeza de familia, a pesar de ser la heredera legítima. A instancias de una voz misteriosa, la protagonista dijo que no le importaba. Daphne se lamentó durante mucho tiempo por el hecho de no poder hacer nada en ese momento. Si hubiera tenido la oportunidad de hacer lo que quisiera, habría reprendido definitivamente y solo entonces se habría marchado. La criada preguntó a la chica si se encontraba bien. Entonces la protagonista preguntó a la criada cómo dirigirse a ella. La criada se sorprendió por esta pregunta.
La criada se molestó mucho al saber que la protagonista no sabía su nombre y pidió que la llamaran, como de costumbre, solo Olive. La protagonista se sintió avergonzada porque, sin saberlo, había hecho llorar a aquella dulce muchacha. Al aparecer de nuevo, el fantasma preguntó a Daphne si le gustaba la comida de este mundo. La protagonista contestó que, por suerte, no se había atragantado con ella. Sin embargo, no podía comer, así que pidió que le trajeran algo para merendar. El fantasma dijo que quería decirle algo a la chica. Daphne le dijo que fuera directamente al grano. Quería aprender lo más rápido posible sobre este lugar desconocido y sus nuevas obligaciones. La bonita criada regresó con una bandeja de galletas y té. Daphne le dio las gracias. La muchacha por fin era capaz de entender muchas cosas después de que el ser divino le diera explicaciones más detalladas. La protagonista se encontraba actualmente en Hyalan, la capital del Imperio Fiant. La muchacha estaba prisionera en el cuerpo de Daphne Keres, miembro de la familia del duque Keres. Su hermano, el conde d'Isel, quería deshacerse de ella. Por ello, pronto se casaría con el emperador. La protagonista preguntó a su hermano por qué Su Alteza podía tener tantas esposas, pero él decidió no responder a su pregunta. Lo más importante es que si la muchacha consigue que el amor de Su Alteza llegue al 100%, podrá volver a su antigua vida. La encantadora criada preguntó a la dama si deseaba algo más. Por extraño que parezca, el afecto de esta criada llegaba al 83%. La protagonista tenía mucha curiosidad por saber cómo era realmente el emperador. Después de todo, no podía hacer que la amara si prácticamente no se sabía nada de él. El ser divino señaló con el dedo a los hombres del emperador que venían detrás de la protagonista. El conde d'Isel debía de haberles pedido que se dieran prisa si habían aparecido tan deprisa. Daphne estaba segura de que aquel imbécil tramaba algo. La muchacha decidió no darle más vueltas, pues estaba bastante segura de que podría encontrar una solución al problema cuando se entrevistara con el emperador en persona. Volviéndose hacia el fantasma, Daphne declaró que debía cumplir su promesa. El ser divino le deseó suerte. La protagonista seguía confusa, pero la muchacha aún intentaba pensar en positivo, porque seguramente enamorarse del príncipe era mucho más fácil que escribir un examen perfecto. No era nada comparado con el sufrimiento que había experimentado en su vida pasada. Daphne se prometió que podría ganar y convertirse en una persona feliz. La capital de Riant, Palacio Hyalan. El emperador del Imperio Fiant, Hayes Shasker, estaba perplejo. Un joven de pelo blanco le preguntó si sabía quién sería su novia. El emperador respondió que sería la hija mayor de la familia Keres. Al oír la interesante respuesta, el hombre rubio sonrió. Afirmó que tal vez el emperador no lo sepa porque no va a banquetes. Sin embargo, hay otras 2 personas tan famosas como ellos. El emperador volvió a preguntar quiénes eran esas 2 personas. Entonces el joven respondió que uno de ellos era famoso por su aspecto y popularidad. Se trataba del hijo mayor de la familia Green, Ethan Green. La otra era la hija mayor de la familia Keres, también conocida por ser la futura esposa del emperador. El joven de pelo blanco no se había dado cuenta de que algún día se convertiría en emperatriz, pues nunca antes había aparecido en los círculos sociales. Esto sorprendió al emperador. El joven de pelo blanco preguntó a Hayes si sabía algo de su hermano. Daphne es la única hija legítima de la casa Keres, pero, llegado el momento, su hermano mayor, d'Isel, se hizo cargo de ella, ya que la niña era demasiado joven. Esta información desanimó al emperador. El muchacho de pelo blanco siguió adelante, pues le parecía que Hayes debía sentir curiosidad por una muchacha que no había aparecido ni una sola vez en los círculos sociales y que, sin embargo, pretendía venir al castillo del emperador. El emperador había dicho que no le importaba quién fuera su prometida. Hayes ni siquiera tenía intención de asistir a su propia boda. La criada estaba ayudando a la protagonista a prepararse para mudarse al palacio del emperador.
Como Daphne tenía el pelo muy sedoso, la criada supuso que lo mejor era dejárselo suelto. La muchacha se sorprendió de que la simpatía de Olive hubiera aumentado hasta el 90%. Al parecer, la criada se preocupaba mucho por su ama. Entonces, deseosa de obtener información de interés, la protagonista preguntó a la criada si sabía cómo era el emperador. La criada contestó con sinceridad que ella tampoco lo había visto nunca, pero que había oído decir que era muy guapo. La protagonista respondió sorprendida. La criada repitió sus palabras y añadió que estaba muy preocupada por cómo trataría el emperador a su señora. Olive se disculpó por no poder contener las lágrimas. A Daphne le pareció muy tierno que la criada se preocupara tanto por ella. ¿Era posible que una chica hubiera recibido tanto amor de alguien antes? Era difícil creer que alguien antes pudiera sonreír o llorar por ella. Sin duda, nunca había habido gente así en su vida. Ni siquiera su familia le había mostrado nunca tanto afecto. El conde d'Iselle entró en los aposentos de Daphne para comunicarle la llegada del carruaje del emperador. El muchacho le dijo hipócritamente a su hermana que a él también le gustaría acompañarla en un día tan importante, pero que no podía, ya que tenía demasiadas otras cosas más importantes que hacer. Entonces, la chica se dio cuenta de que el porcentaje sobre su cabeza había bajado. El joven no se dio cuenta de nada, así que se enfadó, pensando que el murmullo de su hermana era una broma malintencionada. El conde d'Iselle se acercó a la protagonista y le preguntó qué acababa de decir. Le pareció que al salir de casa, ella se había vuelto demasiado atrevida. El joven insistió en que en esa casa era imposible que la chica se convirtiera en cabeza de familia. Dijo que una chica tan débil y sentimental nunca estaría destinada a convertirse en una verdadera cabeza. Entonces, la chica comprendió lo que realmente temía. El conde d'Iselle aconsejó a su hermana que se comportara decentemente, ya que nadie sabe cuánto tiempo podrá seguir con vida. La protagonista inmovilizó al tipo contra la pared y le preguntó si le tenía miedo. Al son de exclamaciones juveniles, la chica continuó preguntando a d'Iselle si tenía miedo de que, si ella llegaba al poder, su cabeza saliera volando de sus hombros. Daphne empujó a su hermanastro al suelo con todas sus fuerzas. El joven que estaba sentado en el suelo empezó a resentirse con ella y calificó su comportamiento de absoluta desvergüenza para una chica. Con una sonrisa malvada, la chica le preguntó si se avergonzaba. El conde d'Iselle empezó a gritar. El protagonista le llamó perdedor y le dijo que siguiera persiguiendo lo que no le pertenece. La chica aconsejó al joven que se portara bien, porque el día que ella regrese del Palacio Imperial, quiere divertirse como es debido. Daphne pidió a Olive que se diera prisa en traer el vestido. La criada observó incómoda cómo el señor de la casa seguía sentado en el suelo. La protagonista pidió a su hermano que se largara. Palacio de Kylan, capital del Imperio Fiand. Daphne sospechó que algo iba mal, ya que todas las criadas tenían una simpatía demasiado alta. La chica le dijo a una de las criadas que había algo que le gustaría saber. La criada, con una sonrisa en la cara, le dijo que podía preguntarle lo que quisiera. La protagonista preguntó qué solían hacer las emperatrices después de casarse. La criada tembló. De repente, apareció una criada mayor y le dijo a la criada llamada Rona que la esperaban en la cocina desde hacía mucho tiempo. La joven sirvienta huyó rápidamente. La anciana preguntó a Lady Daphne qué quería. La muchacha respondió que era imposible que la futura protagonista pudiera necesitar nada. La reacción de los criados fue una prueba más de que casarse con Su Alteza no era tan buena idea. Los criados del Palacio Imperial eran bastante hospitalarios, pero nadie estaba dispuesto a responder a la pregunta planteada. Parecía como si todos intentaran evitar este tema de conversación. Un ser divino seguramente sería capaz de responder a esta pregunta, pero, por desgracia, no volvió a aparecer. Mientras tanto, Daphne tenía que familiarizarse con los acontecimientos de palacio y prepararse para la ceremonia que se avecinaba. El tiempo pasó volando sin darse cuenta. Entonces, el día anterior a la ceremonia nupcial, la muchacha se enteró de la verdad. La muchacha se sorprendió al ver los pétalos de novia, ya que la ceremonia no tendría lugar hasta mañana.
entraron en los aposentos de Lady Daphne para entregarle el vestido de novia. Tenía un aspecto maravilloso. Un zafiro azul estaba sujeto a la parte delantera del vestido en lugar de un collar. Preguntaron a la protagonista si quería probárselo. Sin embargo, Daphne se negó, argumentando que llevar el vestido antes de la ceremonia matrimonial podría traer mala suerte a sus futuros hijos. El hombre que tomaba las medidas empezó a arrugarse. La muchacha pidió que el hombre le contara lo que realmente estaba pasando. Sin embargo, justo en ese momento entró una vieja criada y empezó a decir que Lady Daphne hacía tiempo que se había ido a la cama, porque muy pronto tendría que asistir a su propia ceremonia matrimonial. La anciana no cejó en su empeño y dijo que mañana sería un día muy importante. Agradeciendo a la mujer su labor, la muchacha dijo que ya era libre y podía abandonar sus aposentos. La vieja criada dio las gracias a su ama y se marchó. La información era cada vez más difícil de conseguir. Suspirando, la protagonista pensó en su vida pasada. Ahora probablemente estaría en una entrevista de trabajo y empleada en una buena empresa. Esta vida era mucho más difícil. La chica quería tomar el aire. De repente, oyó el murmullo de los criados que discutían cuánto duraría todo aquello. Ya habían muerto 4 novias. El Palacio Imperial debía de haberse vuelto loco con la celebración de la 5ª ceremonia. A los sirvientes ordinarios, tales acontecimientos les parecían el espectáculo más ordinario. La protagonista no podía creer lo que oía. Los criados de fuera de la puerta decían que Daphne seguiría siendo la víctima. La muchacha se dirigió bruscamente a las criadas y les preguntó qué querían decir. Las criadas se sorprendieron, pues no esperaban ver a la dama en semejante situación. Les preocupaba que Lady Daphne hubiera oído lo que se decía. La protagonista siguió preguntando qué significaban aquellos sacrificios. Entonces, la temblorosa doncella dijo que traía mala suerte que la protagonista elegida por el templo no lograra ganarse el amor del emperador. Por lo tanto, las niñas son sacrificadas en un pantano del norte. Daphne no podía creer lo que acababa de oír. Repasando todos estos pensamientos en su cabeza, la chica se enfadaba mucho más a cada segundo. Parecía que le iba a costar sobrevivir incluso un mes, por no hablar de un año entero. Por fin se dio cuenta de por qué el conde d'Iselle había estado diciendo esas cosas todo este tiempo. La muchacha recordaba la cara de suficiencia que ponía cuando repetía esas palabras. Era consciente de que los otros 4 candidatos habían muerto. La protagonista pensó que moriría sin siquiera tener la oportunidad de una nueva vida. ¿Significaba eso que debería haberse rendido y aceptar dócilmente su inminente desaparición? La chica juró que de ninguna manera permitiría que algo así sucediera. Sin embargo, cueste lo que cueste, se las arreglará para sobrevivir en este peligroso mundo en el que es tan fácil ser víctima de un ritual inhumano. Está dispuesta a demostrar a todos que su vida nunca acabará tan fácilmente. El día de la ceremonia nupcial. Algunos de los criados supusieron que la chica había huido, pero, a pesar de ello, la protagonista siguió preparándose para su ceremonia nupcial. Muchos criados se quedaron realmente sorprendidos al oír tal cosa, y lo más extraño fue incluso el hecho de que aquel día la novia no derramó ni una sola lágrima propia. Al parecer, se trataba en efecto de una ceremonia nupcial desafortunada. El sacerdote anunció que la ceremonia había comenzado y que la novia podía entrar. Resultó que los rumores eran ciertos, por lo que muchos de los invitados no podían creer que el protagonista se presentara al evento. De hecho, el conde d'Iselle causó a muchos un sincero disgusto porque estaba dispuesto a entregar a su hermana para que la destrozaran sin ningún remordimiento. El joven condujo a la muchacha por el pasillo con una sonrisa. La protagonista llamó canalla a su hermano libre. El conde d'Iselle le preguntó que al entrar en la sala de ceremonias se había despedido por completo de su cordura. La muchacha le espetó a su hermano que tuviera mucho cuidado. Preguntó a d'Iselle qué iba a hacer en caso de que ella no muriera,
Dafne dijo que ahora que tenía un pie en la tumba, no tenía absolutamente nada que temer. La chica le espetó a su hermanastro que se había metido con la persona equivocada. El joven apartó la mirada con desprecio. Ahora le tocaba salir a su majestad. Dafne se había reunido mucho antes de lo que él esperaba. Era un acontecimiento bienvenido. Los invitados se sorprendieron porque su majestad llegaba un poco tarde. Todos buscaron con la mirada al ayudante del emperador, que se llamaba Mos, pues este joven había ido recientemente en busca de su amo. Las puertas de la iglesia se abrieron. Sin embargo, solo estaba Mos. Muchos se preguntaban dónde estaba ahora su majestad, pues este comportamiento parecía más y más extraño a la gente a cada segundo que pasaba. Entonces, Mos declaró sin rodeos que el emperador había pedido que se notificara a todo el mundo que no podría asistir a su propia ceremonia matrimonial. Al oír esto, muchos invitados se enfurecieron, pues la ceremonia nupcial no podía celebrarse sin el novio. La muchacha suspiró, pues esperaba que no fuera nada fácil. Entonces, la protagonista dijo a los invitados que nadie debía preocuparse, pues no pasaría nada si su majestad no acudía. Sonriendo, Dafne declaró que ella misma terminaría la ceremonia. La muchacha hizo un gesto al sumo sacerdote para que continuara con su discurso. Olvidando dónde se encontraban, el siervo del dios tosió torpemente. Dijo que se habían reunido en este hermoso día de primavera para celebrar esta alegre ocasión. Muchos de los invitados comenzaron a cotillear, pues temían imaginar en qué podría convertirse esta ceremonia. El sumo sacerdote preguntó a la protagonista si iba a ayudar a su futuro marido y amarle el resto de su vida por el bien de la prosperidad del imperio. Los invitados se preguntaron si a esto se le podía llamar libertad, porque el único que se alegraba de esta situación era el hermano de Dafne, Keres. La muchacha juró cumplir todas las condiciones del matrimonio. Entonces, finalizando la ceremonia, el sumo sacerdote declaró a Dafne casada. Entonces, la muchacha hizo una declaración de que estaban a favor de algo. No podían ignorar el intercambio de anillos, pues era la parte más importante de la ceremonia. La chica pidió por separado que entregaran el anillo a su alteza. La protagonista se puso el anillo ella sola, porque sencillamente no tenía otra opción. Ahora Dafne pidió al sumo sacerdote que ella pronunciara las palabras finales. El anciano dijo que esperaba que la luz del imperio iluminara el futuro de estos recién casados. El sumo sacerdote anunció entonces que, tras el intercambio de anillos, la ceremonia de hoy podía darse oficialmente por concluida. El hombre no se alegró, pues lo absurdo de la situación le hizo olvidar todas las tradiciones. Mos corrió directamente hacia su majestad. El emperador estaba ocupado con los papeles. Como se hablaba demasiado de ayer, el criado preguntó al joven si pensaba reunirse con su emperatriz. El emperador no estaba seguro de querer comprometerse a tal cosa. El criado estaba realmente indignado, pues nunca antes había oído que las novias no supieran cómo era su novio. El emperador declaró que debería haber enviado su retrato a su consorte si ella ignoraba su aspecto a pesar de ser una aristócrata. Mos suspiró descontento mientras los nobles seguían sin dejar de hablar del tema. El emperador hizo una declaración de que siempre lo criticarían actuara como actuara. El joven le dijo a su criado que si tanto le molestaba, le enviaría una botella de champán a su emperatriz. La muchacha estaba agitada porque no había libros sobre su majestad. ¿Acaso no tenían todos los emperadores miles de libros autobiográficos sobre su legado? ¿Cómo podía la protagonista robarle el corazón al emperador si ni siquiera sabía nada de su personalidad? La chica empezó a hojear un libro que parecía una constitución. El príncipe necesitaba esconderse en algún sitio, porque a este paso seguro que lo pillaban. Últimamente, el joven se había vuelto mucho más atrevido. De repente, Dafne tapó la boca del emperador con la mano y le dijo que se sentara. Le dijo que no hiciera ruido, pues había alguien en la habitación observándoles. La muchacha le preguntó si se encontraba bien. No sabía quién era aquel hombre.
Sin embargo, lo que más sorprendió a la chica fue que su indicador de amor estaba al 0%. La protagonista se quedó asombrada. La chica declaró que la gente venía hacia aquí. Entonces el príncipe, agitado, le dijo que se acercara a él y que no hiciera ruidos innecesarios. Son asesinos en la sombra. Afortunadamente, el emperador y su consorte estarán bien mientras no salgan de las sombras. El protagonista dijo que no era el momento de preocuparse por ella, porque a primera vista el joven tenía mucho peor aspecto. Tomando el libro en sus manos, Daphne hizo una afirmación sobre la posibilidad de utilizarlo como arma. Con una sonrisa incómoda, el emperador llamó divertida a la chica. La chica se sorprendió, pues ¿cómo podía saber el joven su nombre? De repente alguien gritó, dirigiéndose al muchacho como Su Alteza. Una de las criadas buscaba a su amo. Entonces, asustando a la chica, la protagonista hizo una declaración diciendo que estaba aquí. La vieja criada se sorprendió de que Daphne estuviera aquí sola a esas horas. Era peligroso, porque en caso de invasión de intrusos, se habían colocado varias trampas por todo el palacio. La muchacha hizo ademán de que llamaran a un médico, pues alguien se había herido en aquel rincón de la biblioteca. Sin embargo, no había nadie más allí. La muchacha preguntó si la persona herida estaba bien. La sirvienta dijo que no habían podido encontrar a nadie dentro. Había tantas cosas que Daphne no podía entender. ¿Significaba eso que el hombre que había visto anoche era otro fantasma enviado desde arriba? El rumor de que la niña podía ver cosas de otro mundo se extendía por todo el palacio. Incluso hay una criada que se pone a llorar histéricamente cada vez que ve a Daphne delante de ella. Mientras tanto, la criada principal ha empezado a vigilar a la protagonista después de que ésta se atreviera a escapar de sus aposentos la noche anterior. El mayordomo de Su Alteza entró en los aposentos de la emperatriz. La muchacha preguntó qué quería de ella. Entonces Moss informó a Daphne de que Su Majestad la invitaba a cenar. La protagonista se sorprendió. Le pareció que se trataba de otra intriga palaciega. El mayordomo dijo que solo se trataba de una invitación oficial. La muchacha se preguntó por qué el emperador la había invitado, si ni siquiera se había dignado a acudir a la ceremonia de su boda. La protagonista no podía creer lo que veían sus ojos. Resultó ser el hombre de la biblioteca. Después de saludar al emperador, su simpatía aumentó un 1%. Daphne intentó recordar el nombre del emperador. La muchacha se sorprendió de que su simpatía hubiera aumentado tan ligeramente. Después de todo, ayer iba a salvarle la vida. Como bebida, el mayordomo había preparado vino de Belsar. No solo es delicioso, sino que también alivia la fatiga. También se llama la fruta de Dios. Moss esperaba sinceramente que el emperador y el protagonista disfrutaran esta noche. El protagonista agradeció torpemente al mayordomo. Daphne temía al emperador, pero estaba segura de que si este joven había nacido en Corea, sin duda lograría captar los excesos de la atención de la doncella. Sin embargo, por desgracia, no era más que un emperador corriente. La protagonista se preguntó si habría idols en este mundo. Quizá el joven fuera algo así como un ídolo para su pueblo. El emperador le dijo a su consorte que sería mejor que empezara a comer. El joven pensó que la chica estaba admirando su aspecto. Entonces, la protagonista, con una sonrisa en la cara, declaró que solo le miraba a él porque estaba demasiado oscuro durante su primer encuentro. El emperador ignoró a la chica. Daphne también se sorprendió de que estuvieran cenando en un salón tan grande, sin la presencia de ningún sirviente aparte del mayordomo Moss. Tras probar un bocado del plato, la muchacha se maravilló de su exquisito sabor. La protagonista envidió al emperador, que había cenado semejantes delicias culinarias durante toda su vida. Fue la comida más deliciosa de la vida de Daphne. El joven observó con curiosidad la reacción de su cónyuge. La muchacha resultó ser muy diferente de los rumores que había oído antes a su amigo de pelo blanco. El emperador preguntó al mayordomo cómo había ido la búsqueda. Moss dijo que había encontrado información sobre Daphne Querés, de 20 años.
una heredera legítima que destacaba por su moderación y su falta de motivos codiciosos directos. El joven preguntó quién había descrito así a la chica. El mayordomo dijo que tal comentario se lo había proporcionado su hermanastro. Entonces el emperador dijo que ese tipo no era adecuado como cabeza de familia. Hayes pensó que tal descripción era demasiado simple para una chica cuya popularidad era comparable a la del propio emperador. Había perdido el lugar que le correspondía, pero estaba a punto de convertirse en una verdadera emperatriz. Al parecer, la muchacha se sacrificaba por su familia. El emperador declaró que se alegraba de que a Daphne le gustara el plato. Hayes preguntó entonces a la protagonista si le había contado a alguno de los sirvientes el incidente de ayer con los asesinos en la sombra. La muchacha no lo había hecho, porque de todos modos nadie la habría creído. El emperador esperaba que su consorte guardara el secreto en el futuro. Hayes dijo que necesitaba serlo bastante fuerte para mantener su posición y que nadie se atreviera a atentar contra su vida. Eso no sería bueno para nadie. Sus enemigos están ansiosos por ver sus debilidades. La chica dijo que quien quiera llevar la corona también debe estar dispuesto a soportar su peso. El chico volvió a preguntar por la corona. El protagonista le dijo que lo olvidara. Al parecer, dijo algo innecesario. Como recompensa por la cooperación, el príncipe prometió cumplir absolutamente cualquier deseo de su esposa. La protagonista se interesó por esta propuesta. Entonces el emperador dijo que ella debía desear mucho. Además, el joven aconsejó a Daphne que pensara bien, porque él no cumpliría un deseo estúpido. La chica se sorprendió al notar que su simpatía había aumentado hasta un 3%. Daphne tiró accidentalmente los platos al suelo. La protagonista se tiró al suelo para recoger los fragmentos. La chica se cortó un dedo, tras lo cual el emperador se abalanzó sobre ella. El joven no podía entender su comportamiento. Agarró la mano de la chica y empezó a examinarle la herida. Daphne pidió a Hayes que le soltara la mano, pues estaba perfectamente. El emperador le dijo que si le soltaba las manos, seguramente la chica volvería a hacerse daño con el cristal. Después de que la protagonista le mirara a los ojos, sintió de repente algo en su tembloroso pecho. El emperador pidió a la chica que se sentara. Sin embargo, tras disculparse, salió corriendo del refectorio sabía. Hayes gritó algo tras ella. La criada mayor contó a Daphne los rumores de que la protagonista había estado cenando con el emperador y luego, tras oír algo, había huido de él. La anciana esperó hasta el final que solo fueran habladurías de la criada. La chica no podía escaparse en pleno día de una cena a la que había sido invitada por el propio emperador. Entonces Daphne confesó que incluso se había caído mientras huía. Al oír esto, la solterona entró en el más genuino estado de shock. La muchacha pidió torpemente un ungüento, pues al caer se había hecho un rasguño en la rodilla. La criada corrió inmediatamente a buscar medicinas para la emperatriz. La protagonista preguntó al ser divino por qué sentía ese dolor. Parecía fiebre y miedo salvaje. Por lo tanto, estaba ansiosa por escuchar una explicación a su estado. A Daphne le pareció que el fantasma estaba obligado a saberlo. Sin embargo, el ser divino no dio una respuesta precisa a la pregunta que escuchó. Tal reacción molestó a la protagonista. Entonces el fantasma afirmó que tal cosa podía suceder, porque el cuerpo de la niña no era una pizarra en blanco. Daphne afirmó que el fantasma estaba diciendo una completa tontería. El ser divino preguntó a la chica si había tenido dificultades en su vida en este mundo. El ser no se refería a su estilo de vida ni a su cultura. La aparición le preguntó si tenía problemas para hablar, leer y escribir. Si lo piensas así, en cuanto la protagonista abrió los ojos, pudo comunicarse inmediatamente con Olive y leer libros en la biblioteca real en un idioma que antes le era desconocido. No tenía ningún problema. Daphne dominaba perfectamente el idioma como si fuera algo que diera por sentado. Esto era así porque el cuerpo de la niña lo recordaba todo. La protagonista consiguió adquirir todas las habilidades necesarias solo porque su cuerpo lo había experimentado todo alguna vez en su pasado.
Pero la criatura no esperaba que las emociones puestas en este cuerpo por Daphne fueran tan fuertes. La chica no entendía muy bien a qué se refería el fantasma. El ser divino preguntó a la protagonista si su cuerpo no empezó a temblar cuando Hayes se acercó a ella. La chica lo confirmó. Empezó cuando el emperador cogió la mano de Daphne, y entonces fue como si ella perdiera el control ante su tacto. El corazón le latía con fuerza, como si se estuviera muriendo. El miedo también se apoderó de la muchacha, aunque se dio cuenta de que ese sentimiento no le pertenecía realmente a ella, sino a otra persona. Sin siquiera darse cuenta, el cuerpo de Daphne podía sentir el miedo que antes había albergado por Hayes. En otras palabras, el ser divino afirmaba que los recuerdos de Daphne estaban firmemente arraigados en este cuerpo. La muchacha no entendía cómo conquistar al emperador si sentía miedo de él. El ser divino aconsejó considerarlo solo un pequeño obstáculo. Era un juego, y ni qué decir tiene que iría acompañado de todo tipo de errores. Además, no sería nada divertido que el protagonista conquistara a su Alteza sin ningún esfuerzo. Ni que decir tiene que tales dificultades no eran del agrado de Daphne. Si el ser divino quería poner obstáculos, al menos tenían que ser obstáculos que se pudieran superar. Después de todo, a este paso, Daphne ni siquiera podría acercarse a su consorte. El fantasma preguntó a la chica si nunca había superado sus miedos. Aunque Hayes parezca aterrador a primera vista, en el fondo puede ser una persona mucho mejor. La protagonista no veía qué tenía que ver eso. De todos modos, la tarea parecía imposible. El ser divino le dijo a Daphne que debía resolver algo si quería seguir viviendo su vida. Si la muchacha no lograba superar esta prueba, de todos modos tendría que morir pronto. Pero si consigue ganarse el corazón de Hayes, entonces de nuevo habrá una oportunidad para una vida normal y familiar. La propia protagonista anhela triunfar en el nuevo mundo. Tiene la oportunidad de volver y vivir su vida normal, como si nunca hubiera pasado nada. Superar el miedo no es nada si está en juego su resurrección. Daphne debe recuperar su preciada vida, y entonces tendrá la oportunidad de volver a vivir la vida de Ra-Hyun, no la de un extraño. La chica ha prometido que intentará pasar esta prueba. Nada ayuda a despejar la cabeza tan bien como leer una buena novela. Notando un libro llamado El secreto de Marine, la chica conjeturó que la obra podría ser una historia erótica. Érase una vez una mujer de las nieves que se llamaba Marine. A ella le gustaba especialmente el canto de los pájaros y sus historias. Pero un día Marine oyó decir a los pájaros que el príncipe de la primavera ya no podía hacer florecer las flores. Los pájaros dijeron que quizás esta vez no podrían ver las hermosas flores. Había llegado la estación cálida de la primavera. Sin embargo, Marine rechazó la región más fría porque quería que llegara el príncipe de la primavera. El príncipe le preguntó qué hacía todavía aquí. Marine admitió que le estaba esperando. El príncipe le dijo que tenía que salir de aquí, porque si no, se derretiría. Marine dijo que estaba bien, porque por fin había conseguido encontrar un sentido a su vida. El príncipe le preguntó cuál era el sentido de su vida. La mujer de nieve respondió que quería devolverle algo. Cuando el cuerpo de Marine se derritió, lo que quedó fue una sola semilla de flor que un pájaro dejó caer un día de invierno. ¿Por qué se sacrificó para darle la semilla al príncipe? Quería permanecer al lado del príncipe, aunque eso significara que tenía que morir. ¿Podría significar que Marine amaba al príncipe más que a su vida? La sinceridad costaba tanto como un muñeco de nieve en primavera. Aún así, la chica no sería capaz de robar el corazón del emperador sin ser sincera, y Daphne sería capaz de dejar a Hayes cuando su corazón le pertenecía. El estado de ánimo de la muchacha estaba claramente deteriorado tras leer el deprimente relato. La protagonista se preguntó si habría algo sencillo como ramen en este lugar. Ahora mismo no le apetecía comer nada dulce. La criada principal discutía con las otras criadas, pues no encontraban a su majestad. La chica que buscaba a la emperatriz se disculpó, ya que había quedado en buscar en la biblioteca real, pero este lugar daba demasiado miedo.
Lo que más preocupaba a la criada principal era que Daphne no estaba a su vista. De repente, las criadas se dieron cuenta de que la protagonista abría la puerta. El protagonista sintió curiosidad por ver quién hablaba tan alto en la habitación. La criada principal empezó a reprender a la emperatriz, ya que de alguna manera había salido de la habitación, incluso a pesar de las advertencias. La excusa de Daphne fue que quería leer algún libro y despejar su cabeza de los malos pensamientos que la perseguían durante todo el día. La chica admitió que hoy se sentía mal. Dejando caer una lágrima, la criada principal preguntó a su ama si había algo que pudiera hacer para ayudarla. Daphne dijo entonces que le gustaría algún tipo de tentempié que pudiera prepararse fácilmente durante la noche. La criada mayor preguntó qué era el ramen. La otra criada sugirió tomar espaguetis de hierbas picantes, que comen de vez en cuando. La solterona preguntó a la criada si había tocado las hierbas de la cocina. Entonces, la chica confesó que es muy difícil guardarse por la noche cuando se tiene hambre. Alborozada, Daphne dijo que no podía esperar a que le cocinaran los espaguetis. Al pasar, el emperador oyó a su consorte hablar del ramen. Sintió curiosidad por saber qué era. El joven también se fijó en un libro que había dejado la muchacha en la biblioteca real. Se dio cuenta de que la emperatriz tenía tendencias muy infantiles. La simpatía del príncipe creció otro tanto. Daphne recibió la noticia de que el duque Keres llegaría pronto. Se sorprendió, pues no entendía por qué alguien querría convocarlo. El joven no estaba invitado, pero dijo que le gustaría reunirse con su hermana para discutir algunos detalles de su estancia en el Palacio Imperial. Daphne le preguntó cuándo llegaría. Se esperaba que el conde Dicel llegara en algún momento antes de la hora de comer. La protagonista dijo que prepararan el jardín para su reunión, ya que su presencia era tan sofocante que uno quería al menos un poco de aire fresco. La criada principal notó inmediatamente la expresión de fastidio en el rostro de la emperatriz. La muchacha le dijo que no le sirviera hasta que ella lo dijera, pues su hermano no era digno de ello. Daphne sintió curiosidad por saber qué tenía que decir. La muchacha se juró a sí misma que si había venido por alguna tontería, estaba segura de que le daría una buena paliza. El conde Dicel llegó al castillo imperial. Aún le costaba creer que su hermana hubiera logrado tanto. Al joven le sorprendía que hubiera conseguido durar tanto, pues había pensado que la echarían el primer día y la habría dejado en paz si se hubiera callado. Su majestad fue informada de la llegada del duque. Diesel dijo a la emperatriz que se alegraba de ver a la muchacha con buena salud. Como hermano mayor, el conde Dicel debería haber llegado antes, pero se retrasó. La muchacha le sugirió que se marchara enseguida si eso era todo lo que tenía que decir. El hermanastro preguntó a su hermana si realmente pensaba que había venido solo para saludarla. Había ciertas reglas entre aristócratas. Diesel lamentó no haber podido enseñar antes a su hermanastra todas las sutilezas y reglas necesarias. Al ver la expresión de la cara de Daphne, dijo que valía la pena ir al grano. El conde Dicel dijo que la semana que viene habría una reunión de todos los capítulos y que por lo tanto le tocaba a él recibir a todos. La protagonista no veía a dónde quería llegar con esto. El conde Dicel pensó que Daphne podría tomar prestado este hermoso jardín para el evento. Le pareció que sería bueno prestar el jardín para un fin tan noble. Se sirvió un mil hojas con fresas. Como era de esperar, los postres del Palacio Imperial son de un nivel completamente diferente, más elevado y refinado. El conde Dicel había preparado incluso una lista con todo lo necesario para organizar la reunión. Tomando la lista en sus manos, la muchacha advirtió en ella una gran cantidad de bebidas caras, postres y un regalo para los jefes de las familias. El conde Dicel quería conseguir todo lo posible del emperador antes de que echaran a Daphne de palacio. La protagonista tiró un tenedor al suelo y pidió a su hermano que la ayudara a recogerlo. La petición sonó tan absurda que el conde Dicel incluso le pidió que la repitiera. Entonces Daphne volvió a ordenar que los levantaran. La criada subió a limpiar, pero el protagonista se lo impidió,
porque el conde Dicel podía hacerlo perfectamente sin ayuda externa. Tal actitud enfureció al joven. La muchacha dijo que siempre había sabido de su ignorancia y mala educación. Sin embargo, no podía pensar que el comportamiento de su hermano fuera tan malo. El conde Dicel dijo que quien estaba a punto de convertirse en sacrificio no tenía derecho a humillarlo. En su opinión, la muchacha debía estar agradecida ya que él se dignaba visitarla. El joven dijo que, de no ser por él, ella llevaría mucho tiempo muerta. El conde Dicel no podía entender cómo su otrora tranquila hermana había conseguido volverse tan arrogante. Los criados se sorprendieron de que el duque se atreviera a comportarse así con la emperatriz. Habría seguido hablando de que ella le debía algo, pero no tardó en regresar el emperador. El conde Dicel se sorprendió de que su Alteza hubiera venido. Tragándose el miedo, el joven saludó cortésmente al emperador, llamándole el sol de nuestro imperio. Hayes se dio cuenta enseguida de que aquel tipo era el hermano de su consorte. Al conde Dicel le sorprendió que la muchacha decidiera no levantarse de su asiento en presencia del emperador. Ese comportamiento era absolutamente inaceptable ante un hombre tan grande y poderoso. Al notar el tiesca-tiesc del conde Dicel hacia la emperatriz, Hayes se enfrió claramente. El conde empezó a excusarse, pues como hermano mayor le molestaba que su hermana no saludara a la emperatriz. Entonces Hayes dijo que no debía preocuparse por tal cosa, pues la emperatriz tenía permiso para no inclinarse ante la vista de su consorte. El conde, asustado, se disculpó al instante ante su majestad. Entonces, el emperador le dijo al joven que no se disculpara ante él, sino ante su propia hermana. Esto le pareció muy extraño a Dicel. El emperador no quiso repetir su instrucción una vez más. Hayes dijo que el conde debía conocer el castigo que se imponía a quienes desobedecían las órdenes de la familia imperial. El protagonista dijo que estaba bien. La niña le dijo a su hermano que si quería más postres, solo tenía que haberle dicho su dulce deseo. Daphne ordenó que los recogieran todos y se los dieran a Dicel, pues desde niño le encantaban los pasteles deliciosos. Inclinándose hacia su hermano, la chica prometió agasajarlo como es debido la próxima vez, incluso mejor de lo que él podía imaginar. Resultó que Daphne le había dicho al duque que celebrara la reunión en su residencia. La muchacha no podía creer que el joven se hubiera presentado en el Palacio Imperial solo por una ridícula petición. Con una sonrisa en el rostro, la muchacha pidió que Dicel le indicara la salida. El joven se retiró. Si la protagonista sintió miedo con el emperador, este joven solo le hizo sentir rabia e irritación. El emperador puso la mano en el hombro de su consorte y le preguntó si podía dedicarle algo de su precioso tiempo. La protagonista se sintió realmente sorprendida por tan extraña petición. La muchacha decidió acceder, porque incluso su indicador de simpatía empezó a subir. La muchacha ni siquiera sospechaba que en el territorio del Palacio Imperial pudiera haber un auténtico laberinto. El emperador se ofreció a entrar ahora mismo. El protagonista dudó de que Hayes le pidiera tiempo solo para salir juntos del laberinto. En opinión de Gates, no había mejor momento para una conversación privada. A la chica le preocupaba si estaría bien después de esta salida. Daphne se dio cuenta de que el miedo volvería a invadirla si se quedaba a solas con Hayes. Aún así, debía de tener algo importante que decirle a su mujer si había decidido traerla aquí. Resultó que Moss le había rogado al emperador pasar algún tiempo con la emperatriz. Este laberinto es bastante complejo y el trazado de las paredes cambia cada estación. El emperador debió decir eso porque percibió el miedo de Daphne. El trazado era complicado, así que tampoco sería posible salir de aquí rápidamente. El diseñador dijo que se había esforzado mucho esta vez para asegurarse de que nadie pudiera salir de este lugar. No parecía que estuviera bromeando al respecto. El emperador hizo una declaración que antes Daphne en el jardín no parecía muy contenta. Con la cabeza gacha, la protagonista dijo que se trataba de una pelea muy ordinaria entre su hermano mayor y su hermana menor. Hayes dijo que lo entendía.
Viendo que la niña estaba cansada, sugirió tomar un breve descanso y luego continuar el paseo. Daphne dijo torpemente que estaba perfectamente. De hecho, preferiría encontrar una salida lo antes posible y no quedarse a solas con el emperador. La muchacha no entendía qué quería decirle Gracia, porque en lugar de hablar de cualquier asunto, él estaba manteniendo una conversación trivial bastante poco complicada. Resultó que el príncipe había estado pensando mucho en lo que la muchacha había dicho el otro día. Quien quiera asumir la corona debe estar dispuesto a soportar su peso. Era una afirmación muy acertada, porque absolutamente todo el mundo tiene su propia corona única que le gustaría llevar, pero no todo el mundo tiene la fuerza para soportar su peso. El protagonista preguntó cuál era el peso de la corona del emperador, pero Hayes cambió de tema preguntando a su consorte cuánto pesa su corona. La chica dijo que no podía decir que pesara, pero que aún así le asustaba. Daphne quería encontrar algún resquicio en su conversación con el emperador. Todo era muy complicado y confuso, por lo que la muchacha aún no se daba cuenta de si lo que estaba ocurriendo era lo correcto. El trato que había hecho con la deidad, robar el corazón de su Alteza a cambio de que le devolviera la vida. Vagas preocupaciones y destellos de esperanza en pos del corazón del emperador. El emperador le sugirió que no le resultaría fácil, ya que no era el fondo de la más dura de las tareas. La muchacha dijo que no. El índice de simpatía de su Alteza volvió a subir un 1%. El protagonista quiso preguntarle qué hacía que Hayes le cayera mejor. La chica dijo que sabía salir fácilmente del laberinto. Daphne le dijo a Hayes que la siguiera. La protagonista dijo que cualquiera que tenga algo que proteger tiende a ser desconfiado y receloso. Dicen que no tienes nada que temer si no tienes nada que perder, pero eso tampoco es siempre cierto, porque significa que si no tienes nada que perder, quieres mucho en tu vida. El joven dijo que la codicia no tiene fin. Sin embargo, el protagonista afirmó que la codicia puede convertirse en metas y pasiones en la vida. En opinión del emperador, metas y pasiones sonaban demasiado a cumplido para la avaricia. Daphne preguntó a su esposo si alguna vez había sido mínimamente avaricioso. El emperador afirmó que había sido hacía mucho tiempo. La chica dudó de sus palabras. Hayes afirmó que para su Alteza, la avaricia era un lujo. El protagonista se sorprendió de que la simpatía del joven aumentara un poco más. Sin embargo, en ese mismo momento, la muchacha sintió como si el suelo resbalara bajo sus pies. El emperador preguntó si se encontraba bien. La protagonista tuvo miedo de cogerle la mano tendida. Hayes también estaba agitado, pues le costaba entender lo que le ocurría a su consorte. Al ver la cara del emperador, Daphne empezó a temblar de miedo. La muchacha tuvo que recomponerse porque el indicador de simpatía de Hayes empezó a subir bruscamente. Por más que la protagonista intentaba cogerle de la mano, le resultaba difícil. ¿Qué le habría pasado a Daphne si tenía tanto miedo arraigado en el cuerpo? Acercando la flor a la cara de la muchacha, el emperador le pidió que se sostuviera. Hayes pidió a Daphne que cerrara los ojos. Quería que la muchacha se concentrara en la fragancia de la flor y no en sus deprimentes pensamientos. La protagonista siguió mirando sorprendida al emperador. Parecía que sus palabras empezaban a tener un efecto tranquilizador en ella. La muchacha se disculpó porque el joven tuviera que cerrarle los ojos. Sin embargo, trató de tratarla con comprensión, ya que era él quien la había traído aquí. El emperador aseguró a su consorte que actuaba con sinceridad y no por capricho. Estaba sinceramente apenado por la muchacha porque la había dejado sola en la ceremonia nupcial. El protagonista no entendió inmediatamente por qué se disculpaba. Una ceremonia de boda a la que no asistió. No solo se disculpó, sino que su indicador de simpatía subió. La chica tenía curiosidad por saber qué había provocado exactamente un cambio tan drástico en su comportamiento hacia ella. Daphne le preguntó por qué se había disculpado por lo ocurrido en la boda. Hayes es un emperador. Eso significa que todo el mundo debería comprender y aprobar sus decisiones, aunque no se disculpara.
A la chica le pareció que Moss se lo había pedido. Sin embargo, Hayes admitió que aquel día había actuado con extrema crueldad. Eso se debía a que el matrimonio había sido concertado contra la voluntad del emperador, aunque no fuera culpa de Daphne. La muchacha interrogó a qué se refería. Como Hayes ya había dicho, la posición de Su Alteza no debía ser desafiada por nadie, incluso bajo la presión del templo y del consejo, que amenazan constantemente su opinión. Debe enfrentarse a ellos porque es el emperador. Sin embargo, esto no justifica lo que hizo. Al final, se aprovecharon de Daphne tanto como del propio emperador. Los temblores empezaron a remitir en el cuerpo de la protagonista. Empezó a sentir que su visión y su oído se volvían mucho más claros. La chica dijo que no necesitaba disculparse por eso. En ese momento, Moss había aparecido no muy lejos del laberinto. El emperador le dijo a la muchacha que el mayordomo la acompañaría a la salida. Moss se sorprendió al ver a la emperatriz con un vestido roto. El mayordomo pensó que habían sido atacados, pero Hayes lo negó y dijo que simplemente había pisado el vestido de su consorte por accidente. El emperador sabía desde el principio que la muchacha temía convertirse en un sacrificio. Mantuvo la calma incluso al final. Su rostro parecía como si nunca antes se hubiera disculpado o tuviera una buena razón para hacerlo. 7%. Su índice de simpatía iba en aumento. Sin embargo, ¿qué fue exactamente lo que lo provocó? La muchacha recordó al emperador una y otra vez. De repente, la doncella principal entró en los aposentos. Preguntó a su majestad si se encontraba bien. La doncella principal que solo quería descansar un poco. La criada reveló que había llevado el vestido al sastre, por lo que Daphne le dio las gracias cortésmente. Poniéndose de rodillas, la criada cogió las manos de la muchacha. Le pidió a Daphne que hablara si necesitaba algo, ya que ella siempre estaría ahí para ella. La protagonista floreció ante sus ojos tras las palabras de su criada. Aunque la chica no tenía ninguna herida, la criada le dejó un ungüento por si acaso. Después, la criada empezó a acostar a su ama. El ser divino reapareció frente a Daphne. Resultó que el fantasma no podía aparecerse muy a menudo debido a sus otros asuntos. La criatura decidió alabar a la muchacha. Parecía que la protagonista podría quedarse aquí, al menos un tiempo más si no la sacrificaban. Daphne estaba enfadada, pues parecía que iban a echarla del palacio imperial. Hayes condujo a la protagonista a través de todo el laberinto para disculparse con ella. Eso significaba que, por el momento, Daphne podía quedarse, pero debía evitar que la echaran y la sacrificaran. El ser divino preguntó a la muchacha si conocía el número de antiguas emperatrices de Hase. La protagonista sabía muy bien que estaba lejos de ser la primera. Daphne Keres era la quinta novia. Todas estas novias habían sido expulsadas del palacio y sacrificadas en menos de un mes. La protagonista preguntó por qué sucedía esto. Entonces, el ser divino declaró que no habían logrado conquistar el corazón del emperador. El Gran Templo y el Consejo trataron de encontrar una candidata que pudiera ganarse su corazón lo antes posible. Invitaban a las novias y luego las echaban de acuerdo con la voluntad divina. Su objetivo es utilizarla para debilitar el poder del emperador. A Hayes no le interesa quién se convierta en emperatriz. Incluso cuando el Gran Templo y el Consejo echaron a las chicas una por una, ni siquiera pestañeó. Hasta ese punto reconoce su derecho a mantener a raya a la corona. Sin embargo, incluso en el imperio gigante, deben existir cosas como la ley y el orden. Pero el emperador y el sacerdote están por encima de la ley. Son capaces de desterrar a la emperatriz y nombrar a una nueva sin mover un dedo. El protagonista preguntó por qué las emperatrices depuestas son víctimas. Porque a las emperatrices depuestas no se les permite salir de la capital. Ni qué decir tiene, ya que conocen muy bien el palacio imperial y además, en su día estuvieron cerca del propio emperador. Hay un pantano en un lugar llamado Tavern, en la región al norte de Fiant. Se dice que allí existe el mal.
es donde las emperatrices son enviadas después de ser exiliadas. Son sacrificadas a la deidad por la prosperidad de Fiant. El protagonista preguntó a la criatura por qué nunca antes había hablado de esto. Sin embargo, era lógico, porque la muchacha habría rechazado la oferta si se hubiera enterado de sus pormenores con más detalle. Daphne se mostró muy indignada por haber estado a punto de ser víctima sin ni siquiera saber nada al respecto. El ser divino le dijo a la muchacha que había sido ella quien le había rogado que le salvara la vida. Por una gran fortuna, Daphne consiguió tocar el corazón del emperador. Sin embargo, esto no fue suficiente para evitar que la chica fuera expulsada. El ser divino preguntó a Daphne cómo se sentía cuando estaba muriendo. La protagonista dijo que no sintió dolor. Sin embargo, nunca querría volver a experimentar algo así. El fantasma quería que Daphne recordara esa sensación durante mucho tiempo. Así que le sugirió a la chica que jugara a este juego para no volver a experimentar la muerte. El ser divino volvió a decirle a la chica que robara el corazón del emperador para su propia salvación. Solo así podría recuperar su vida. El ser divino le dio instrucciones muy claras de que debía cumplir su parte del trato. En cierto modo, la deidad tenía razón. La protagonista no estaba en posición de preocuparse por otras personas. Y afortunadamente, el indicador de Hayes se dispara. Resurrección. Eso era todo en lo que Daphne podía pensar en este momento. Preocupado por el estado de salud de su majestad, un preocupado Moss seguía correteando alrededor del príncipe, deseoso de conocer cualquier detalle de lo sucedido. El mayordomo se disponía a preparar comida para el emperador, pero Hayes se opuso. El joven ordenó a su criado que no hiciera ruido hasta que le llamaran para cumplir alguna orden. El emperador intentaba averiguar si Daphne le tenía miedo o no. ¿Por qué ponía esa cara? Ninguna protagonista había dicho nunca que estaba bien, pues todas se habían dado cuenta maravillosamente de que solo había sido vendida. Pero Daphne es diferente. En lugar de caer en la desesperación al conocer la verdad, cada día está más decidida. El joven repitió en voz alta las palabras de que quien desea llevar la corona debe tener la determinación suficiente para soportar el peso de la misma. Entonces el emperador se dio cuenta de que su consorte cargaba con su propio peso. Era su forma de decir que se negaba a convertirse en un sacrificio sin luchar. El emperador tenía mucha curiosidad por saber de qué era capaz Daphne Keres. Quería ver si ella podía manejar las intrigas del Gran Templo y el plan del Consejo de Ancianos. Moss entró en los aposentos del emperador para averiguar por qué rechazaba la cena. Hayes pidió al mayordomo que saliera y se mantuviera al margen. El criado estaba completamente seguro de que algo había ocurrido en el laberinto. En todos sus 30 años en el Palacio Imperial, Su Majestad nunca antes había mostrado tanta emoción desde que había fallecido el anterior emperador. Hacía poco que el joven estaba destrozado y, sin embargo, era capaz de volver a sentir felicidad. Además, ¿por qué había salido tan pálido del laberinto aquel que tan valientemente había completado la ceremonia nupcial? Al mayordomo le pareció que eran el uno para el otro. El emperador decidió preguntar cómo se encontraba ahora su consorte. Moss dijo que se encontraba bien, pues según el médico imperial, ahora mismo descansaba en sus aposentos. Hayes consideró satisfactoria esta respuesta. Después, el emperador ordenó a su mayordomo que se fuera también a descansar. Pero Moss no podía librarse de la idea de que, después de lo ocurrido en el laberinto, Hayes no le había contado nada. El mayordomo pidió a Lord Eaton que averiguara por sí mismo si había ocurrido algo malo entre el emperador y la emperatriz. El joven de pelo blanco prometió que lo intentaría, pero no había garantías de que Hayes decidiera compartir esa información con él. El Lord preguntó al mayordomo si sería mejor que se limitara a acercarse a la emperatriz. Moss convino entonces en que no era una mala opción. Ella podría ayudarle mucho mejor que el emperador. Sin embargo, acercarse a Daphne no era tan fácil, ya que Laura, la doncella principal,
vigilaba en todo momento la entrada a los aposentos de la emperatriz. El mayordomo declaró que, fuera como fuera, hacía mucho tiempo que Lord Ethan Green no acudía tan temprano al Palacio Imperial. El joven de pelo blanco había acudido a instancias de su madre, Lady Libelinch. Ella le pidió que entregara una carta a su Alteza, y ya que Lord Ethan Green estaba aquí, decidió saludar también a la emperatriz. Ya que no podía asistir a la boda, al menos debía presentarle sus respetos ahora. El mayordomo supuso que, teniendo en cuenta cómo había transcurrido la ceremonia nupcial de la emperatriz, ésta debía de sentirse muy disgustada en estos momentos. El joven de pelo blanco rió en voz baja. Tenía curiosidad por saber qué tramaba el actual emperador. No estaba claro por qué Hayes la había llevado al laberinto después de abandonarla justo en la boda. El emperador quería hablar con Lord Ethan, así que uno de los criados iba a escoltar al invitado hasta el estudio de su majestad. El mayordomo también decidió avisar a Lady Daphne de la visita del invitado. Sin embargo, el Lord dijo que no valía la pena preocuparse por esas trivialidades innecesariamente. Moss no estaba seguro de haber entendido al Lord. Lord Ethan Green afirmó que los regalos son más agradables cuando son una sorpresa. El joven pidió al mayordomo que no le dijera a Daphne que estaba aquí. El emperador se sorprendió de que su compañero se hubiera presentado tan temprano. El señor declaró que estaba aquí como hijo mayor de la casa Green. Hayes pidió una carta. Esta carta fue enviada por un espía de Aran. La biblioteca real estaba vacía, como de costumbre, por lo que el protagonista supuso que la gente de este mundo no se ocupaba en absoluto de leer literatura. Ahora que lo pensaba, Laura le había dicho a la chica que esta biblioteca había sido prohibida no hacía mucho tiempo, debido a incidentes relacionados con la aparición de ciertos espíritus. Un lugar así seguía siendo muy peligroso para pasear. A la protagonista le parecía que la gente de este mundo era muy ingenua, ya que seguían creyendo en la existencia de los espíritus. De todos modos, tal vez ese era el caso aquí, porque nadie venía nunca. En esta biblioteca real no hay ni un solo libro sobre la historia del Palacio Imperial o del propio emperador. Aunque no haya biografías de Hayes entre la literatura, algo debe haber. El protagonista se interesó por un libro sin título. La encuadernación de cuero era tan lujosa y suave. No me quiere. Si Surya hubiera estado en mi lugar, la habría amado. Amaba a un hombre que ni siquiera sabía mi nombre. Tras leer las líneas, Daphne sospechó que el libro podría haber sido un diario personal. El libro describía los sentimientos de una mujer hacia un hombre cuyo nombre no se daba, y los celos hacia una chica llamada Surya. Sin embargo, la chica decidió terminar con la lectura del libro, ya que no tenía ningún deseo de husmear en la vida personal de nadie. Así las cosas, no pudo encontrar nada sobre Hayes. ¿Eso significaba que no tenía más remedio que actuar a ciegas? La protagonista nunca había estado enamorada, pero sabía que no se podía aprender el verdadero amor a través de un libro. ¿Cómo iba a robarle el corazón a su majestad? No tenía sentido buscar sentimientos en un libro cuando Daphne no podía verlos ni siquiera delante de sus ojos. La muchacha recordaba una y otra vez las palabras del emperador. El joven había dicho que sentía haber dejado sola a su novia. Parecía un poco disgustado. Su expresión facial parecía preocupada y arrepentida. El protagonista también se dio cuenta de que parecía débil, como si algo le doliera de verdad. ¿Por qué puso esa cara entonces? ¿No habría sido más fácil para él simplemente ignorar a su cónyuge? La última vez que la chica había comprobado los indicadores del nivel de simpatía del emperador, habían subido hasta un 10%. Era un gran paso, pero al protagonista aún le quedaba mucho camino por recorrer. La doncella principal anunció que Lord Ethan Green, de la casa Green, había acudido ante la emperatriz para conocerla en persona. Al ver a su majestad, el lord declaró que podía llamarle simplemente Eddie. La muchacha le tendió la mano para que le diera un beso, pues valía la pena recordar la etiqueta. El joven besó la mano de la emperatriz,
tras lo cual ésta le ordenó que se levantara. La criada principal invitó a Daphne a pasar con su invitado a la terraza. La criada dijo que traería té y aperitivos. La protagonista no entendía por qué aquel hombre había decidido reunirse con ella cuando ni siquiera se habían visto antes. Entonces, Lord Ethan Green le preguntó si la hacía sentir incómoda. La muchacha le contestó educadamente que simplemente no estaba acostumbrada a entablar conversaciones triviales. Sería extraño que este joven se sintiera cómodo en su lugar. A la protagonista empezó a molestarle que Lord Ethan Green la mirara con tanto descaro. Parecía como si hubiera olvidado que era una emperatriz. Daphne decidió preguntarle directamente por qué la miraba con tanta curiosidad. El joven le confesó que la encontraba muy divertida. Esta frase desanimó a la emperatriz. Ella no tenía forma de saber a qué se refería exactamente cuando decía esas palabras. Su respuesta era tan ingenua que ella ni siquiera quiso discutir. La protagonista consiguió darse cuenta de que el joven era tan guapo que todas las criadas se habían enamorado de él. Pero era demasiado despreocupado. El protagonista supuso que había venido por alguna razón. La chica le preguntó abiertamente qué quería. Inmediatamente después de estas palabras, el joven soltó una sonora carcajada. El protagonista no entendió por qué empezó a reír tan bruscamente. Era posible que hubiera dicho algo muy extraño. ¿Por qué el joven noble se comportaba como una especie de loco? Lord Ethan Green estuvo de acuerdo con las palabras de la emperatriz, pues realmente necesitaba algo. El joven de pelo blanco se disculpó, pues los demás solían interesarse por el emperador, no por lo que él mismo quería. Lord Ethan Green era consciente de la falta de conciencia social de la nueva esposa de Su Alteza, pero no tenía ni idea de que la mujer podría no saber quién era él. El protagonista le preguntó a qué se refería. Ethan Green dijo entonces que le gustaría hacerle un regalo. La chica dijo con torpeza que había un procedimiento estándar para presentar regalos. Sin embargo, el joven de pelo blanco argumentó que eso solo se aplicaba a los regalos que se podían ver o tocar. Sin embargo, su regalo no necesitaba tal procedimiento. Al tocar a Daphne, Lord Ethan Green declaró que le ofrecía la servidumbre de consejero personal para acercarse más a su majestad. El protagonista golpeó bruscamente al joven en el brazo. La muchacha dijo que dudaba, pues era demasiado precipitado contratar como consejero personal a alguien a quien había visto por primera vez en su vida. Sobre todo, sería extraño contratar a alguien que no pudiera concentrarse en la emperatriz sentada frente a ella. Entonces, Lord Ethan Green supuso en voz alta que la chica no confiaba en él. Entonces, la protagonista afirmó con la mayor franqueza posible que no parecía muy digno de confianza. No era su actitud, sino su bajísimo cociente de simpatía. Daphne le preguntó por qué quería ayudarla. Lord Ethan Green dijo que sería muy divertido. La chica declaró que era muy arrogante utilizar a la emperatriz para sus diversiones y juegos. Terminadas las bromas, el joven de pelo blanco volvió a presentarse y se hizo llamar consejero del emperador. El protagonista no esperaba oír tal cosa. Aunque le costara creerlo, Ethan Green era efectivamente el consejero de su majestad. Cierto, era un secreto que mucha gente desconocía. Daphne supuso que, por su aspecto y forma de hablar, podría tratarse de un vulgar pícaro. Lord Ethan Green le preguntó si parecía un estafador. La protagonista se sorprendió, pues le pareció como si el joven le hubiera leído el pensamiento. Entonces el Lord afirmó que tenía la impresión de que Daphne pensaba exactamente eso. Daphne Keres estaba más alegre y digna, pero de nuevo había atravesado valientemente, sola, la ceremonia nupcial. Para Lord Ethan, su reacción fue aún más interesante de lo que había esperado. La muchacha declaró que en ningún caso necesitaba sus servicios. El joven había dicho que la habían dejado sola en la ceremonia nupcial, pero no se trataba de rumores, sino de la auténtica verdad. El protagonista no entendía a dónde quería llegar. Lord Ethan Green declaró que, desde entonces, los rumores sobre ella se sucedían uno tras otro.
Dijo que había quienes tenían grandes expectativas puestas en ella. El emperador dejó a su consorte en la ceremonia. Aún así, la protagonista se convirtió en la primera chica con la que decidió compartir una comida. Todo comienza de forma casual y parece trivial. Sin embargo, las expectativas del Lord Ethan eran tan altas como las de sus súbditos. Le ofreció su ayuda para que cumpliera las expectativas de todas las personas que, de alguna manera, habían mostrado interés por su persona. Lord Ethan Green dijo que él disfrutaría, los súbditos cumplirían sus expectativas y la protagonista podría vivir su vida en paz. Probablemente, a la muchacha no le quedaba otra opción que aceptar obedientemente la ayuda. A muchos ciudadanos les sorprendió que la emperatriz no fuera expulsada de palacio, a pesar de asistir sola a la ceremonia nupcial. No solo no la echaron, sino que incluso cantó para disfrutar de un almuerzo con el emperador. Y eso no es todo, pues algunos habían oído que esta chica había salido a pasear con su majestad hace un par de días. Un comprador interesado preguntó al vendedor el valor de su collar. El comerciante dijo que este diseño es muy popular ahora. La hermosa chica declaró que le gustaba mucho este colgante de pez dorado. Los comerciantes no podían creer que la chica que vieron fuera real. Así de encantadora parecía. La criada preguntó a la anfitriona si todo iría bien, pues correrían rumores por todo el pueblo. La bella muchacha no le prestó atención, sobre todo porque le gustaba viajar por lugares tan animados. Al fin y al cabo, ella tenía la intención de hacer correr el rumor. Lady Surya, lo que importaba ahora era que hablaran de ella. Ahora la capital se llenaría de rumores sobre ella, no sobre esa supuesta emperatriz. Era solo cuestión de tiempo que la noticia llegara finalmente al castillo. Sería su primer encuentro tras los últimos y muy largos 10 años. La muchacha quería llegar al castillo cuanto antes, pues ahora era el tema principal de los rumores matutinos. El protagonista se sorprendió mucho al saber que pronto habría un banquete. Resultó que la protagonista también tenía que estar allí, ya que el príncipe heredero Arana asistiría al evento. El mayordomo se disculpó con la señora por no haberla avisado antes del evento. Misa había informado a Luna, por lo que hoy habría que enviar a la emperatriz el vestido que llevaría al banquete. La muchacha se sorprendió, porque ya tenía muchos vestidos para tales eventos. Luna creó muchos vestidos bonitos para la protagonista, porque creía que, una vez llegada a palacio, solo debía dejar la mejor impresión de sí misma. Sin embargo, la muchacha no tenía elección, porque era una orden de su majestad. La protagonista se quedó muy sorprendida. Daphne no vio al emperador tras un paseo por el jardín. La muchacha acordó con el mayordomo que debía asistir al banquete con un vestido nuevo. En cuanto Moss salió de los aposentos de la emperatriz, la criada principal irrumpió inmediatamente en sus habitaciones. La criada estaba indignada porque el mayordomo había entrado sin su conocimiento. Al enterarse de que su majestad había invitado a la muchacha a un desayuno formal, la criada se mostró muy sorprendida. La protagonista pidió a la criada que se calmara, porque se preocupa cuando irrumpe así. Daphne empezó a hablar con la criada sobre la invitación. Extrañamente, la criada no había oído nada antes sobre este acontecimiento. El emperador debía de intentar mantener en secreto la información sobre este acontecimiento. Al oír que el príncipe heredero Arana estaría allí, la criada se sorprendió aún más. La mujer no estaba segura de si valía la pena mencionarlo, pero el hombre tenía una reputación muy dudosa. Se rumoreaba que era un mujeriego. Se decía que coqueteaba con cualquier mujer que le llamara la atención, sin importar si era una simple duquesa o una honorable emperatriz. Es decir, que a menudo se interesaba por las mujeres casadas. Por supuesto, nadie se atrevía a ponerle trabas, ya que era muy poderoso. El príncipe heredero Arana ya había causado malestar en varios imperios. Por lo tanto, Daphne tenía que tener cuidado con él. La doncella prometió a su ama que haría todo lo posible por estar cerca de él durante un tiempo. Sin embargo, la protagonista estaba segura de que no necesitaría la ayuda de otras personas.
ella intentaría deshacerse del miedo que había arraigado en este cuerpo. Día del banquete. El emperador estaba preocupado por su consorte, ya que hacía tiempo que no la veía. A su Alteza le habían dicho que ella no había asistido a tales eventos antes, así que esta sería la primera vez para ella. El joven pensó que al acompañarla debía hacer un buen papel. Sin embargo, el emperador decidió que definitivamente no debía ofrecerle su mano. ¿Aceptaría ella si él se atrevía a sacarla a bailar? El príncipe, emocionado, estaba preocupado porque no quería que su esposa lo esperara durante mucho tiempo. Moss declaró que, esta vez, Moon se había esforzado al máximo con el traje del emperador para el banquete real. El mayordomo también añadió que el sastre creó trajes adecuados para su Alteza y su consorte. El emperador declaró que había mandado confeccionar el vestido solo para Daphne. Quería enmendar el vestido que se le había roto durante el paseo por el laberinto. Al conocer al emperador, la muchacha notó que su cociente de simpatía había aumentado considerablemente. El joven pidió permiso a su esposa para acompañarla a la sala del banquete. La protagonista no le ha vuelto a ver desde aquel día. Entonces, ¿por qué sonríe ahora tan feliz? Los invitados hablaban animadamente del príncipe heredero Aran Louis III. Todos querían saber la verdadera razón de su visita. Dado que había decidido venir, muchos invitados estaban seguros de que había decidido estar tramando algo. El mayordomo anunció a todos la tan esperada llegada del príncipe heredero. El joven estaba ansioso por conocer a la nueva emperatriz. Los invitados supusieron que la emperatriz era muy diferente a las demás, pues antes, el emperador nunca había acompañado a una dama a tales eventos desde que habían fallecido el emperador y la emperatriz anteriores. También fue muy interesante para los invitados comentar el hecho de que Su Alteza había compartido una comida con su esposa no hacía mucho tiempo.